La reflexión que quiero compartir con ustedes hoy parte de un problema que es el siguiente, que es que el racismo es una realidad de las sociedades latinoamericanas desde hace 5 siglos, por lo menos, y a su vez desde hace 5 siglos las clases populares en América Latina son multirraciales. En el mundo de los pobres, en América Latina, conviven europeos, indígenas, afrodescendientes, blancos, negros, marrones y todas las gradaciones intermedias, en una población que además desde hace 5 siglos se mestiza, se mezcla, se hibrida. Y cuando uno se pregunta por el antirracismo en ese escenario, pareciera que fuese una perspectiva que recién comenzó hace unos pocos años, hace unas décadas, ¿no? Por supuesto sabemos que hubo resistencia de todo tipo a la conquista, al dominio español, sabemos de las fugas de esclavos, de los quilombos, de las rebeliones indígenas, pero fuera de eso uno tendría la impresión de que durante 5 siglos el resto de las clases populares latinoamericanas atravesó o convivió con el racismo sin hacer demasiado al respecto, ¿no? Yo, por supuesto, estoy convencido de que no es así. Me interesa en mi trabajo visibilizar las maneras en las cuales las clases populares vienen lidiando desde hace mucho con el racismo y oponiendo resistencias culturales y políticas. América Latina es un espacio bastante particular a nivel mundial. Experimentó procesos de mestizaje mucho más intensos y mucho más tempranos que ninguna otra región del mundo, y además debió construir estados independientes partiendo de esa mezcla. Algo que es muy diferente a lo que pasó en Europa o incluso en Estados Unidos. En ese sentido, América Latina uno podría decir que fue más moderna que el resto del mundo. Y no es casual entonces que también en nuestro subcontinente tengamos algunas de las revalorizaciones más tempranas de lo mestizo, de la mezcla, de lo moreno, de lo indígena e incluso de lo negro, que por supuesto convivieron y conviven con un intenso racismo que sigue estando muy presente, ¿no? Hay una matriz cultural y política latinoamericana que tiene que ver con esa experiencia fundamental de heterogeneidad étnico-racial y de mestizaje, pero investigando sobre esa matriz me fui dando cuenta de que excede el espacio latinoamericano, que para pensar esa matriz hay que partir de una matriz anterior, que es la de España, Andalucía en particular, y a la vez esa matriz tampoco es solamente española o andaluza, es una matriz que surge del espacio del Atlántico afro-hispano, del triángulo que conformaron por un lado la península ibérica, por el otro África y en tercer lugar América, particularmente el Caribe. El tema es por supuesto inmenso. Hoy me voy a focalizar solamente en España para tratar de darles algunos ejemplos de cómo esa experiencia de siglos de contactos multiétnicos y de mestización habilitó modos de revalorización de lo no blanco, o quizás mejor dicho, modos de reelaboración de lo que significa ser blanco, que hicieron lugar a una valorización positiva de la tez morena. En la conexión que tuvieron durante siglos, España y América Latina experimentaron procesos comparables en lo que tiene que ver con el modo en que tramitaron la multiplicidad étnico-racial. Según lo que sabemos por los especialistas, fue en la España medieval, antes de la conquista de América, donde apareció por primera vez un pensamiento propiamente racista. Es decir, la idea de que hay características morales o culturales de los pueblos que se transmiten por alguna vía física, ¿no? Por algún fluido físico, la sangre, el semen, la leche, lo que fuera, ¿no? Y fue justamente por la convivencia estrecha en España
entre católicos y comunidades extensas de judíos y de musulmanes, lo que generó este pensamiento, ¿no? Fue el interés de asegurar privilegios para los católicos, lo que dio la ocasión para que se desarrollasen estas concepciones en un momento de mucha presión hacia la centralización política, en manos de reyes que hicieron del catolicismo una bandera, con la consiguiente presión a las comunidades no católicas para que se asimilen, y esa presión convertida en conversiones más o menos forzosas, y entonces la sospecha de que esas conversiones no eran sinceras, ¿no? Que los católicos nuevos en verdad no eran del todo católicos, ¿no? Esa sospecha se expresó entonces a través de un pensamiento racial, y las garantías de pureza de sangre que se exigieron en el siglo XV fueron su ejemplo más evidente, ¿no? Un intento de excluir a los cristianos nuevos de beneficios que se asignaban entonces a los cristianos viejos, ¿no? Esa racialización de las diferencias étnicas, es decir, convertir una diferencia étnica en una diferencia racial, en ese momento no hizo foco en el aspecto físico. De hecho, justamente surgió el pensamiento racial porque no se podía distinguir a simple vista quién era cristiano viejo y quién era cristiano nuevo. No había rasgos físicos evidentes, y por eso el patrullaje del linaje, de qué ascendencia venía cada uno, ¿no? Pero sí, esta lógica racial hizo foco en el fenotipo al trasladarse a América y utilizarse para organizar las jerarquías entre españoles, amerindios y afrodescendientes, ¿no? Inicialmente, ustedes lo saben, los españoles tenían la idea de establecer una diferencia, una separación rígida en América sobre bases étnicas, pero muy rápidamente el proceso de mestización veloz que hubo lo volvió inviable, y entonces se volvió a reorganizar la jerarquía étnica a través del sistema de castas, que otorgaba a cada persona un lugar distinto de acuerdo a las distintas mezclas y aspectos físicos que tuviera, y esto cristalizó en el siglo XVIII otra vez con la exigencia de un certificado de pureza de sangre para acceder a los beneficios que venían con ser blanco, ¿no? Por supuesto, en la escala valorativa, cuanto más cerca de lo blanco, más prestigio o mejor posición tenía una casta; cuanto más cerca de lo negro, peor. Este sistema fue abolido tras las revoluciones de independencia. Los países en general, con mayor o menor velocidad, establecieron el principio de la igualdad ante la ley, y más tarde eliminaron la esclavitud. Por supuesto, las jerarquías étnico-raciales continuaron, pero ya no con un sistema formal que exigiera una pureza de sangre, como fue el sistema de castas, sino a través de una compleja relación entre color de piel, otros rasgos de fenotipo, origen étnico, lugar de residencia, credenciales educativas y, por supuesto, clase, ¿no? Ser blanco en América Latina sigue significando el acceso a privilegios de todo tipo, pero al mismo tiempo la categoría blanco, la franquicia de entrada a la categoría blanco, es mucho más flexible que en otros sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Ser blanco en América Latina no requirió ni requiere tener algún linaje étnico en particular, ser puramente europeo, ser nada en particular. Cualquier ancestría digamos, ninguna ancestría está excluida a priori de ser considerada blanca, si la persona luce blanca, por supuesto, ¿no? Y ni siquiera en América Latina la franquicia de entrada a lo blanco demanda una piel particularmente clara, ¿no? Hay personas de tez amarronada que, sin embargo, son visualizadas, se consideran a sí mismos, y los demás los consideran blancos también. Esto es bastante distinto a lo que sucede en otros sitios. Por supuesto, en América Latina lo negro sigue estando excluido de lo blanco y sigue siendo objeto de violencias de todo tipo. Y en el espacio intermedio que va entre lo muy negro y lo evidentemente blanco, hay todo un continuo, una escalera
un degradé de posiciones que se designan en nuestro continente con decenas de categorías y etiquetas distintas que van cambiando: negro, preto, indio, moreno, caboclo, mulato, pardo, mestizo, criollo, morocho, trigueño, café con leche, y hay muchas más también. Categorías que se superponen, van cambiando de región a otra, y por ello entonces habilitan canales de movilidad en un sentido y en otro. Alguien moreno o mestizo puede ser tenido como blanco al mismo tiempo, ¿no? Son categorías que se superponen. Y como parte de este proceso también, desde el siglo XIX, las sociedades latinoamericanas mostraron una ambivalencia bastante visible en referencia al color de la piel, ¿no? Y a las estéticas asociadas a esos colores, ¿no? Por supuesto, la tez muy oscura fue y sigue siendo, en general, desvalorizada y generando agresiones racistas, pero al mismo tiempo, y en convivencia con eso, con mucha frecuencia en las sociedades latinoamericanas, lo moreno, lo negro, lo mestizo, fueron celebrados por su valor estético, fueron visualizados por su aporte a la formación de las comunidades nacionales, e incluso en algunos casos fueron convertidos en el prototipo de las naciones latinoamericanas, ¿no? Si uno analiza desde la música popular latinoamericana hasta las visiones de los intelectuales, muchas veces el moreno, el mestizo, fue el arquetipo de la nación, no en Argentina, pero sí en la mayoría de los otros países, ¿no? En fin, en América Latina entonces convivieron desde el siglo XIX, fin del siglo XIX, ambivalencias y visiones contrapuestas respecto de la tez oscura, ¿no? Por un lado, el racismo que continúa; por otro lado, reivindicaciones, valoraciones positivas e incluso visiones que lo colocan como corazón de la nación. Con sus propias características, la sociedad española peninsular experimentó algunos cambios similares. Ustedes saben, bueno, luego de la expulsión de los judíos de España en 1492, hubo toda una discusión acerca de qué hacer con los moros y moriscos. Terminaron finalmente a comienzos del siglo XVII expulsados también, pero para ese entonces, para empezar, una porción importante de los moriscos consiguió quedarse en la península a pesar de la expulsión, y de todos modos ya se habían mestizado muchísimo con los cristianos viejos, con lo cual la presencia de ese legado moro siguió siendo muy, muy visible, dejó una marca cultural indeleble, y con ello en España también mucha ambivalencia respecto de qué hacer con ese legado, ¿no? Por un lado, un fuerte rechazo a ese legado moro, una maurofobia, pero por otro lado también una maurofilia, ¿no? La idea de que hay algo en ese legado moro que tiene que ver con lo auténticamente local y que tiene que ver entonces con lo español. Esa ambivalencia continúa, dio lugar a cantidad de expresiones literarias y demás, no voy a entrar en detalles, pero continúa todavía visible hoy. A la presencia de los moros o morisca hay que agregar la presencia de los africanos subsaharianos, muy numerosos en la península a comienzos de la era moderna. Si ustedes se paran a comienzos del siglo XVI, hay comunidades muy visibles de negros en las principales ciudades españolas, tanto libres como libertos y esclavos. En Sevilla, a comienzos del siglo XVI, son el 10% de la población, probablemente un poco más en Cádiz. Y hago una nota al pie con esto: 10% de la población es muchísimo. En Estados Unidos los negros son el 12% de la población, y fíjense el impacto cultural que ha tenido su presencia, ¿no? Estamos hablando de una proporción comparable. Siglos posteriores la cantidad de negros fue menor, pero de todos modos los españoles siguieron teniendo contactos muy estrechos con los afrodescendientes
dentro de la península, pero sobre todo en el espacio colonial, ¿no? En las factorías, en los fuertes, en los mercados, en las plantaciones y demás, un contacto muy estrecho con esa comunidad, que entonces dejó una marca cultural muy visible también en la cultura peninsular. Ya en el siglo XVI, y con mucha claridad en la literatura del siglo de oro español, hay cantidad de composiciones literarias, por ejemplo, que hablan en bozal, es decir, imitando el habla de los esclavizados negros. Hay en el teatro de la época cantidad de ritmos y danzas de origen africano que se ponen en escena como parte de esas representaciones. Hay personajes negros a granel en las obras de teatro de la época. Y por supuesto, representadas en general, no siempre, pero en general por blancos tiznados, ¿no? A veces se contrataban actores o músicos o bailarines negros, pero en general eran blancos tiznados, ¿no? La literatura, la bibliografía más tradicional consideraba esto una especie de bufonería racista, una forma de desprecio sobre esa población negra, que los infantilizaba, resaltaba su carácter servil. Pero en los últimos años hay una corriente opuesta a esta, que lo identifica precisamente como lo contrario, ¿no? Una corriente que dice que efectivamente uno, por supuesto, puede encontrar expresiones de burla y desprecio en la literatura hacia los negros, que las hay y muchas, pero al mismo tiempo esas poesías en bozal, ese teatro de temática negra, esa literatura que hablaba de negros o de afrodescendientes, también contenía visiones positivas sobre esa comunidad, visiones que desafiaban los estereotipos racistas, que exhibían la diferencia cultural, destacaban la independencia de la comunidad negra, desestabilizaban un poco así las nociones de supremacía blanca y además representaban a esa colectividad como una comunidad marcada, digamos, por esos bailes, esos cantos tan atractivos, una parte, digamos, de la comunidad capaz de un gozo y de una plenitud envidiable, ¿no? Personajes negros aparecen en la literatura española, además de en carácter de comedia o carácter risible, también aparecen en dramas o en obras más serias, hablando en castellano estándar, no necesariamente hablando en habla de negros. De manera muy temprana la literatura española planteó la posibilidad del amor interracial y no la planteó en un sentido condenatorio o burlón, sino que también la planteó de ese modo, ¿no? Pero en obras que lo planteaban en un sentido romántico. Pedro de Padilla, a finales del siglo XVI, escribió una poesía en la cual un hombre blanco elogia en términos románticos la belleza y las virtudes morales de una mujer negra. Y hay obras como, por ejemplo, La hora de todos y La fortuna con seso, de Quevedo, de 1650, por dar un solo ejemplo, en la cual incluso un personaje negro toma la palabra en la obra para dar un largo alegato contra la esclavitud y contra la discriminación por el color de piel. Para la misma época que estoy hablando, siglo XVII, los grupos étnicos que habitaban la península ibérica experimentaron procesos de mestización comparables a los que había en América Latina, ¿no? Ya les hablé de la mestización entre moriscos y cristianos viejos, pero también hubo mestización con los afrodescendientes, con los gitanos, de los que voy a hablar en un momento, y también con los amerindios, porque muchos de los españoles que volvían de su experiencia americana volvían con esposas o con descendientes o con sirvientes o con lo que fuere, amerindios o mestizos. Toda esa población también en sus clases bajas tendió
a mestizarse. Les hago una cita: un viajero que pasó por un pueblo de Andalucía en 1599 dijo, cito textual: «Hay aquí muchos esclavos y principalmente hembras negras y morenas que vienen de las Indias y de la isla de Santo Tomás, muy hermosas y amorosas, de manera que los vecinos de esta villa se casan muchas veces con ellas». En las clases populares españolas, entonces, particularmente en Andalucía, las procedencias étnicas eran muy variadas y muy mezcladas, las tonalidades de piel eran ya muy variadas y la cultura popular local ya se nutría de elementos procedentes de orígenes no españoles o no europeos, ¿no? Particularmente orígenes africanos por vía sobre todo del Caribe. Marineros, estibadores, milicianos que servían en los fuertes, llevaban y traían todo tipo de registros culturales, tanto de blancos como de negros, y dieron lugar entonces a una serie de hibridaciones culturales muy intensas. En la música y en la coreografía esto es muy visible, incluyendo los repertorios clásicos de guitarra españolas. Todo iba y venía entonces en ese triángulo que formaban África Occidental, la península ibérica y América. Se modificaba y se hibridaba en ese vaivén. Algunos ejemplos de esto: en el siglo XVII sabemos que las clases bajas en Andalucía están bailando lo que llaman en ese momento fandango, posiblemente un término de origen africano, no, de etimología africana, no es seguro, pero posiblemente. Baile que se describía como un baile lascivo y se lo identificaba como procedente de las Américas, y se bailaba entonces con un movimiento vivo, acompañado de canto, guitarra, castañuelas y otros elementos. El fandango, que estaba muy presente en América Latina también, terminó sin embargo considerado una expresión cultural típicamente española, ¿no? Este tipo de intercambios culturales que les estoy describiendo se revigorizaron mucho en el siglo XIX por una nueva serie de intercambios y de viajes de ida y vuelta entre sobre todo el Caribe y la península. Cuba en particular tuvo en estos años una influencia decisiva en la cultura peninsular, en la cultura española. Un par de ejemplos en este sentido: la trayectoria de la zarzuela, el género de teatro lírico español, que florece a mediados del siglo XIX con una serie de obras muy populares, en general picarescas, que representaban la vida del bajo pueblo, en particular utilizando los modos de habla populares españoles, en particular el modo de habla andaluz, y poniendo en escena personajes también del mundo popular y muy centralmente los gitanos, por ejemplo, como objeto de esas obras. Hay una cantidad bastante importante de zarzuelas, incluyendo algunas de las más exitosas, en las cuales hay personajes negros, incluso en papeles muy visibles, ¿no? El tío Canillitas, 1849, Los dos ciegos, 1855, El relámpago, súper exitosa, 1857, Entre mi mujer y un negro, 1859. Estoy mencionando algunas de las obras que fueron más exitosas en la zarzuela, ¿no? Otra vez acá, negros representados por blancos tiznados, a veces en coros de negros que cantan y bailan, pero a veces también singularmente como personajes que tienen un papel en la trama propio, individual, y una voz propia. A veces estereotipados o ridiculizados, pero otras veces no. A veces son los mejores amigos del protagonista de la trama, a veces son más astutos que los blancos y les ganan en astucia. A veces son descritos como moralmente superiores, ¿no? A partir de mediados de 1853, estas zarzuelas llegan a Cuba, donde ya había una tradición escénica propia, donde también se representaban a negros en los tablados, ¿no?
Pero llegan en un momento entonces en el cual en Cuba está floreciendo, además de un teatro propio, una música local, florecen allí canciones y danzas de ritmos afrocubanos. Los dos más conocidos, ustedes los van a conocer, eran los llamados tango y habanera, casi siempre ejecutados por músicos negros, porque eran la inmensa mayoría en Cuba de los de esa profesión. Las compañías españolas que visitan Cuba llevan de regreso modismos, ritmos musicales, personajes, bailes caribeños. La zarzuela española entonces pone todo esto, lo coloca para el público de la península. Y lo que es muy interesante que mostraron los estudiosos de la zarzuela es que la zarzuela española moldeó los personajes populares andaluces, los blancos me refiero, tomando elementos de la manera en la cual se representaban a negros y mulatos en el teatro caribeño y en la música caribeña, ¿no? Gracias a la zarzuela, e incluso antes, a través de partituras o pliegos de cordel, la música afrocubana se difundió en la península ibérica extraordinariamente. En la década de 1840, tangos y habaneras son muy populares allí, hicieron furor. Tangos y habaneras que muchas veces tenían los mismos personajes de los tangos y habaneras cubanos, ¿no? Describían, digamos, personajes de un mundo popular, negro, mulato, trigueño, mestizo, pletórico, descrito como un mundo popular de alegría inagotable, de sensualidad muy clara, descrito entonces como una multitud pícara, gozosa, bailadora, sandunguera, ¿no? Y en especial las mujeres morenas descritas en esa manera, pero no solamente, ¿no? Fíjense nuevamente que es interesante que la habanera, que es un ritmo afrocubano, en esta época termina convertida en un ritmo típico, considerado típico de España, ¿no? Piensen ustedes en Bizet, Carmen de Bizet, ¿no? El modo de representar lo español en Europa gira en torno de una mujer morena, como era Carmen, que es marcada en el sonido de la habanera, que en verdad no es español, sino afrocubano, ¿no? A todas estas hibridaciones que estoy mencionando falta un elemento que fue crucial, que es el que le cupo al pueblo roma, más conocido como gitanos, que tuvo un papel central en esto, ¿no? Llegaron a Andalucía en el siglo XV, igual que moriscos, judíos y demás, fueron objeto de persecuciones diversas. Se los presionó a la asimilación y los gitanos no fueron expulsados, permanecieron en el territorio. Y los gitanos fueron mediadores culturales fundamentales, ¿no? Ustedes saben que el pueblo roma se ganaba la vida fundamentalmente, bueno, leyendo la fortuna, pero también como músicos populares, ¿no? En toda su recorrida por Europa, lo que hacían era retomar el folclore local, porque de eso vivían, ¿no? Retomaban el folclore local y le agregaban elementos del folclore propio o de otros folclores que habían aprendido en su camino, ¿no? Fueron entonces, contribuyeron de una manera decisiva los gitanos a la formación de un folclore español, ¿no? Que retoma entonces los elementos medievales, le agrega también los elementos moriscos y por supuesto los elementos africanos, y fue un actor decisivo en esa cultura andaluza que popularizó tangos y habanera. Los gitanos, los artistas gitanos, se hicieron herederos de toda una tradición de danzas y músicas relacionadas con diversos grupos marginales, incluyendo, por supuesto, los afrodescendientes, ¿no? Se hicieron herederos de las danzas moriscas del siglo XVI, de las zarabandas y chaconas de impronta africana del siglo XVII,
de los fandangos del 17 y del 18, y en todo ese caldo de cultivo terminó dando lugar a un género musical distintivo de Andalucía y muy relacionado con los gitanos, que es el flamenco. Ese género musical llamado flamenco, en tanto en su música como en su coreografía, tiene, como mostraron sus estudiosos, elementos de procedencias étnicas diversas, entre las cuales la impronta africana, de origen africano, es absolutamente decisiva, ¿no? Los gitanos, igual que habían sido los moriscos, e igual que los negros, también fueron objeto de un interés literario en la literatura clásica española, con la misma ambivalencia, ¿no? Por un lado, la gitanofobia, por otro lado, la gitanofilia. Y fíjense que interesante que finalmente, por motivos que no voy a poder reponer aquí porque es largo de explicar, pero finalmente la figura del gitano terminó convertida en emblema de la nación española, ¿no? A comienzos del siglo XX. Y fíjense, otra vez acá hago una pequeña pausa para que tomemos dimensión de lo que esto significa, ¿no? La figura del gitano, que es una figura que étnicamente no es española y étnicamente ni siquiera es europea, ¿no? Termina funcionando como emblema de la españolidad. Es una paradoja interesante, ¿no? Por toda esta historia de mestizajes biológicos y culturales que les vengo comentando, ¿no? De influencias afro-caribeñas, ambivalencias respecto de esas influencias y de los no españoles y de los no blancos, la visión peninsular acerca de la tez oscura en la época moderna fue extraordinariamente inestable. Por supuesto que la tez muy oscura, relacionada con las comunidades africanas, siguió siendo y sigue siendo rechazada como algo ajeno a lo español, como algo extranjero. Pero fuera de eso, la tez más o menos morena dejó de ser índice evidente de extranjeridad o de ajenidad, ¿no? En Andalucía había españoles, perfectamente españoles, cuya tez era morena. Dejó de ser entonces evidente que la tez morena es marca de una pertenencia distinta. Con las ambivalencias que suele tener esto y que acabo de escribir, ¿no? Por un lado, la tez morena podía ser tomada como indicio de impureza racial, ¿no? Como indicio de algún ancestro indeseable, pero por otro lado también se fueron desarrollando, y esto es lo que me interesa, llegar, se fueron desarrollando visiones alternativas que hicieron de la tez morena algo positivo, ¿no? Algo dotado entonces de un sentido valorable, ¿no? Que por supuesto convivieron con otras de sentido opuesto. Si ustedes ven las primeras recopilaciones del folclore español que se hicieron a mediados del siglo XIX, ¿no? Refranes populares, cantares, canciones que cantaba el bajo pueblo, está repleto de glorificaciones tanto del varón moreno como de la mujer morena. Más frecuente la mujer morena, pero las del varón moreno están bastante representadas también. La música y el teatro popular español del siglo XIX, como les decía, también tiene cantidad de elementos de una valoración positiva de lo moreno. Y cuando los gitanos se volvió emblema de lo español, ya que el cuerpo de los gitanos era también un cuerpo moreno, un cuerpo, digamos, insuficientemente blanco, también eso dio motivos para una valorización positiva de lo moreno como parte de lo español, ¿no? Les leo algunas de los refranes o dichos populares de este folclore para que tengan un ejemplo de lo que estoy diciendo. Estos que voy a leer están registrados en Sevilla
Y les leo algunos. Lo blanco y lo moreno pleito formaron, y ganó lo moreno por agraciado. Morena tiene que ser la tierra para ser buena, y la mujer para el hombre también ha de ser morena. Viva todo lo moreno de buen aire. Lo digo porque me toca, de lo morenito parte. Moreno pintan a Cristo, morena a la Magdalena, moreno es el bien que adoro, viva la gente morena. Morenito es mi amante, morenita yo, color de chocolate tenemos los dos, viva quien tiene color de chocolate, ¿no? Esto que les leo no es excepcional para nada. O sea, hay un montón de registros en la cultura popular de la época que tienen este tipo de glorificaciones incluso de lo moreno en una zona donde además la piel morena, la morenidad, fue el arquetipo de lo andaluz, de lo popular, ¿no? Lo moreno entonces se fue entrelazando con lo popular como arquetipo y luego también con lo nacional cuando la cultura andaluza asumió ese lugar de repositorio disputado, porque no todos los españoles estaban o están, ni mucho menos están de acuerdo en que Andalucía deba ser representativa de lo español, ¿no? Ahí hay una tensión y una lucha, pero cuando Andalucía y la cultura andaluza y el flamenco y lo gitano y demás asumieron ese lugar, la posición de lo moreno entonces tuvo un lugar bastante ambivalente en la sociedad española, ¿no? Hay otro elemento que contribuyó a esto, lo menciono solamente porque no hay tiempo para esto, pero es la mirada que recibía España en el espejo europeo, ¿no? Para buena parte de Europa, España, como dijo aparentemente Alejandro Dumas, en los Pirineos comienza el África, ¿no? Para la mayor parte de Europa, España era insuficientemente blanca ya de por sí, y de muy antiguo, ¿no? Con lo cual, esa mirada, la impronta de esa mirada también tuvo su efecto en la cultura española, ¿no? Queda claro entonces que la peculiar experiencia que tuvo España a lo largo de su historia obligó a muchas negociaciones acerca del perfil étnico de la nación, desde intelectuales y gobernantes hasta artistas populares y el propio bajo pueblo, tuvieron que lidiar con la superposición de legados étnicos y culturales diferentes, ¿no? Lo europeo, lo árabe, lo africano, lo gitano, también lo judío, que no lo mencioné, pero es otro elemento que está allí presente. Y por el peso de la tarea, los discursos oficiales de la nación en el siglo XX español presentaron a España como una nación mestiza, ¿no? Algo parecido a lo que pasó por otra vía, pero parecido a lo que pasó en América Latina. Blanca, pero mestiza, ¿no? Así incluso Franco presentaba a España como un lugar de mestizaje, ¿no? España se imaginó a sí misma en el siglo XX como una nación entonces de mezcla, jerarquizada de todos modos, ¿no? Una nación capaz de incorporar lo distinto, capaz de incorporar la mezcla, capaz de incorporar lo no blanco, de una manera jerarquizada que no corre a lo blanco del centro de la escena, ¿no? Y por supuesto tampoco corre a lo católico, eso es evidente, ¿no? En esto entonces se distingue el sentido de lo blanco en España del sentido que tuvo lo blanco en otros países de Europa o en Estados Unidos, ¿no? Lo blanco no es lo puro, lo puramente europeo, lo blanco puede ser y es lo mezclado, lo mestizo. Hace un tiempo escribió una investigación muy interesante José María Persanch en España sobre el orientalismo español y los debates que generó en el siglo XIX y XX, y él sostuvo que existe una matriz propiamente hispana de blanquitud, de blancura, que tiene rasgos propios distintos de otra y que funciona de manera situacional, como decía Persanch, como un dispositivo de asimilación táctica de lo no blanco como parte de
de lo blanco, ¿no? Lo español, según el contexto, dice Persange, puede ser también lo no blanco, puede ser lo gitano, puede ser lo moro, puede ser incluso lo africano si España está tratando de reclamar alguna autoridad imperial en Guinea o en el Magreb. Puede ser todo eso, sin embargo, manteniendo su pretensión de ser blanco, ¿no? Ser blanco en España puede expandirse hasta lo moreno, ¿no? Lo moreno puede incluso ser parte de lo blanco, sin entonces quitarlo de en medio, ¿no? Moreno, el término moreno, efectivamente puede ser un término alternativo a negro, ¿no? El puente de entrada a la categoría de blanco, que por supuesto excluye a lo negro muy notoriamente negro, ¿no? Visto, se me cayó esto, perdón, visto desde arriba, si uno ve los debates políticos e intelectuales, efectivamente esta idea de José María Persange es convincente, sin dudas el dispositivo que él funcionó de esa manera. Sin embargo, me parece que hay algo más en el modo en que España construyó su perfil étnico y tramitó sus diferencias de color. Hay algo más que está relacionado no solamente con las estrategias intelectuales de posicionamiento de Estado o de figuras intelectuales, sino que tiene que ver con la propia etnogénesis española, ¿no? Con cómo conformó una nación a partir de los retazos múltiples que la compusieron, ¿no? De importancia fundamental en el modo en que se construyó la noción de blanco en España es esta fragmentación regional, esta mestización de su propia población, las tensiones que trajo la convivencia durante siglos entre comunidades diversas y fundamental esto, el contacto estrecho que tuvo la península con el escenario americano y el caribeño en particular, ¿no? La aceptación en los hechos del mestizaje como rasgo de lo español, la valorización de la tez morena, como acabo de verlos, incluso, como en el texto que les leí, valorización de lo moreno por oposición a lo blanco, ¿no? Vieron que el primer verso dicen que lo moreno es mejor que lo blanco, o sea, no es, son dos términos que se distinguen allí. La identificación con formas culturales de raíz africana es muy anterior al contexto de los debates intelectuales del siglo XIX y XX, como les traté de mostrar en esta charla. La apelación a lo moreno, entonces, con su sentido positivo, no es solamente o siempre un artefacto retórico, tiene que ver con una experiencia que es mucho más profunda que esto, y mucho menos explica desde esta lógica el placer innegable que ha tenido el bajo pueblo español por las expresiones culturales, la danza, la música y demás de raíz afro-caribeñas que terminaron entonces por vía de los gitanos convertidas en la raíz del folclore mismo de Andalucía, ¿no? La valorización positiva de lo moreno fue uno de los modos en los cuales la cultura española tramitó su heterogeneidad étnica y la presencia de coloraciones de piel no del todo o no suficientemente blancas, ¿no? Es cierto que cuando uno dice moreno, ese término elude la inclusión plena de los cuerpos que son negros, ¿no? El cuerpo negro siguió siendo y sigue siendo ajeno o considerado ajeno a lo español, pero eso no quiere decir que inevitablemente lo moreno esté puesto en función del apuntalamiento de lo blanco. También lo moreno tuvo una dimensión, si ustedes quieren, de disputa de la blancura hegemónica que permitió visibilizar y valorizar la presencia de lo no exclusivamente blanco o de lo no totalmente blanco como parte de lo popular y como parte de la nación, ¿no? Minó la solidez de las nociones de superioridad blanca. Moreno, efectivamente, en ocasiones es un puente de ingreso a la categoría de blanco, ¿no? Que elude entonces nombrar como negro lo que es sí afrodescendiente, si ustedes quieren.
Pero a la vez Moreno ha tenido una ambivalencia por la cual también ha servido para presentificar, como parte de lo español, lo no blanco, ¿no? En esos rasgos, en la precariedad, si me permiten, del ensamblado étnico que terminó formando lo español, en esos contornos abiertos y expansivos que tuvo la categoría de blanco en España, y sobre todo en la reivindicación de lo mestizo y lo moreno como parte de lo español, me parece a mí, España pertenece a un horizonte cultural en común con América Latina. Lo mismo que América Latina también sufrió o padeció la mirada que le devolvía el espejo europeo, ¿no? Cuando decía, bueno, que es una población insuficientemente blanca y por ello dotada de toda clase de defectos. Incluso, como la mayoría de los países de nuestra región, a España le sucedió o terminó construyendo como danza y género musical nacional, terminó haciendo de un género que transgrede las fronteras étnico-raciales, como es el flamenco, terminó haciendo de ese género uno de sus géneros folclóricos nacionales por excelencia, lo mismo que en Argentina con el tango y en Brasil con la samba, etcétera, etcétera, ¿no? Las coincidencias no son, me parece a mí, casuales. Como espacio de abigarrado, de coexistencia, de violencia interétnica, de hibridación étnica muy temprana, la experiencia de España, por los motivos que les comenté aquí, anticipaba y acompañaba la del mosaico latinoamericano. Y aquí termino. Muchas gracias.